Hola, ¿qué tal? En la clase de hoy hablaremos de la isomería espacial conformacional. Recuerden que en una clase anterior ya habíamos hablado de isomería espacial, que tiene tres características fundamentales. Hoy hablaremos de la isomería espacial, pero conformacional. Ahora, ¿en dónde se da la isomería espacial conformacional? Veamos entonces en dónde. Entonces diremos que se da en moléculas cuyos átomos se mueven alrededor de sus enlaces. Y nos debemos preguntar entonces qué tipos de movimientos tienen esos átomos alrededor de sus enlaces. Entonces tienen una rotación de cadenas abiertas. Eso es un tipo de movimiento que tienen esos átomos. Y un segundo movimiento, que es el de flexión de anillos de 6 o más carbonos. Entonces, las conformaciones de cadena abierta son unos compuestos de carbono-carbono. Y aquí, en estos compuestos, hay lo siguiente: una libre rotación de sus sustituyentes alrededor de los carbonos. Y esto permite que se destaquen tres isómeros de la siguiente forma: alternos, o también conocidos de conformación alterna, los eclipsados o de conformación eclipsada, y los oblicuos o de conformación oblicua. Y hablaremos de cada uno de ellos. Veamos en qué consiste. Para empezar, entonces, veamos los de conformación alterna o alternados. Los sustituyentes del carbono de adelante de una conformación alterna, lo dice la frase, la palabra, se alternan espacialmente. Y ojo que subrayo la palabra espacialmente, porque ahí está el quid del asunto, con los del carbono de atrás. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que podamos entender qué significa esta parte teórica. Para nuestro ejemplo, entonces, utilizaremos las representaciones en forma de caballete y las proyecciones de Newman. Veamos cuáles son esas dos formas. Aquí tienen ustedes la forma del caballete. Veamos cómo es la proyección de Newman. Y la que tienen aquí, conocida como la proyección de Newman. Entonces utilizaremos caballete y utilizaremos Newman, que es este. Y para nuestro ejemplo, entonces tenemos un compuesto que aquí tenemos su representación. El compuesto es de dos carbonos, carbono 1, carbono 2, y cada uno de esos carbonos tiene sustituyentes. El carbono número 1 tiene hacia arriba un sustituyente cualquiera que lo denominaremos con la letra D, hacia abajo otro con la letra B, a su izquierda con la letra A. El carbono número 2 tiene sustituyente a su derecha que lo representaremos con la letra X. Hacia abajo tendremos uno que representaremos con la letra Z. Aquí no es X, Z. Y hacia arriba con Y, otro sustituyente. Entonces, vamos a ver en forma de caballete cómo vamos a representar este compuesto que nos permite una conformación alterna, donde los sustituyentes, o sea, A, B, D, Y, X y Z, se alternan espacialmente. Los de el carbono C, o sea, el carbono número 1 con los del carbono número 2 tienen esa alternancia. Entonces veamos el ejemplo. Observen entonces cómo con la estructura del caballete los sustituyentes en los carbonos, ¿sí? Este es el carbono 1, acá, y este es el carbono número 2, tienen sus sustituyentes. Y fíjense que están alternados. Fíjense cómo A tiene una orientación con respecto a el Y, ¿cierto? Hay una alternancia. El D con la Z, con la X, la Z con la B. Entonces, fíjense que si uno pudiera alargar las líneas, podría ver muy bien esa alternancia. Miren aquí cómo sucedería. Entonces esta posición serían posiciones alternas. Eso es lo que quería mostrarles entonces con las conformaciones alternas, donde los sustituyentes tanto del carbono 1 como del carbono 2 se alternan espacialmente con los de adelante con los de atrás. Eso para este tipo de compuestos. Para el caso de las conformaciones eclipsadas, entonces diremos que en este caso los sustituyentes del carbono de adelante eclipsan, tapan a los sustituyentes del carbono de atrás. Veámoslo con el ejemplo del caballete. Entonces miren con el ejemplo del caballete.
que es muy sencillo. Fíjense, por ejemplo, que este sustituyente A, si lo viéramos en perspectiva, estaría oculto por el Y. Fíjense que está en una forma tal que el de adelante tapa el de atrás. En este caso, A Y. Igual sucede para el caso de B con Z. Mire que también estaría eclipsado, tapado Z si lo miráramos desde esta posición, suponiendo que aquí estuviera el observador. Si el observador mirase en esta dirección hacia allá, estaría viendo solamente a los tres sustituyentes de adelante. Entonces B taparía Z, A taparía y D obviamente estaría tapando a X. Entonces esto es una conformación eclipsada, donde los de adelante tapan a los de atrás. Y la tercera conformación es la oblicua. Entonces aquí los isómeros que existan son situaciones tanto de uno como de dos, o sea, de conformaciones alternadas o eclipsadas. Veámoslo con un ejemplo. Entonces acá con la representación del caballete vemos que constantemente la molécula está rotando, los sustituyentes de la molécula están rotando. Entonces, en cualquier momento, por motivo de la rotación, por efecto de la rotación, entonces A puede estar en cualquier momento ocultando a Y, en cualquier momento D puede estar ocultando a X, o B ocultando a Z, o pueden estar alternándose los de adelante con los de atrás. Entonces, son unos isómeros que se van presentando tanto de una conformación del caso 1, o sea, alternado, como del caso 2, o sea, eclipsado. Entonces, con esto damos terminada la isomería espacial conformacional y espero que hayan podido entender con los ejemplos que les puse en esta clase.